mundo está viviendo una especie de malestar social planetario. Esto está generando movimientos de indignados que están apoyando posiciones de extrema izquierda y de extrema derecha. ¿Qué significa esto para México y para el mundo? Vamos a verlo. Rafael Fernández de Castro es profesor e investigador del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es uno de los analistas en materia internacional más importantes y más respetados de nuestro país. Ha estado en el medio académico mucho tiempo, también ha participado en el gobierno de la República. Rafael, gracias por estar con nosotros. Al contrario, aquí en la Sergio, me da entrevista. mucho gusto estar aquí. Déjame preguntarte algo. El presidente habló de un mal humor social, pero si nos damos cuenta, este mal humor social es planetario. Así es. Para citar a Rafael Fernández de Castro. ¿Por qué estamos viendo este mal humor planetario? ¿Qué significa para un país como México, pero también en el proceso electoral en Estados Unidos o en lo que está ocurriendo en Europa en la actualidad? Mira, claramente hay un mundo indignado, claramente estamos viendo en nuestro vecino del norte a muchos, sobre todo blancos americanos de baja educación, que no les ha ido bien económicamente, que ya no tienen la seguridad que tenían antes, que tenían en los años 60, 70 del siglo pasado, incluso 80, que se ha deteriorado su estatus, su bienestar. Los jóvenes ya no tienen el optimismo que tenían sus papás, y ahí es donde hay cierta indignación y donde gentes como Donald Trump le representa una salida fácil, una salida populista, es decir, la fuente de todos sus males es ese migrante, ese otro que viene de México principalmente, que es indocumentado y que no debería estar aquí. Lo mismo estamos viendo en el Reino Unido, el Brexit tiene que ver con eso, con que llegaron demasiados inmigrantes, hay muchos, nadie en Londres o muy poca gente en Londres, una capital que le va muy bien económicamente, sin embargo en la provincia votaron por salir de la Unión Europea para tratar de rescatar justamente su soberanía. Me parece, digamos, que es una respuesta populista. Era un voto contra el inmigrante también en el caso de la Gran Bretaña, ¿no es así? Básicamente yo lo pondría así, era un voto por retomar soberanía, por salirse de la Unión Europea y porque sentían que había demasiados inmigrantes, y en el caso del Reino Unido, habría que decirlo, los hubo. En el 2015 llegaron 350,000 inmigrantes, cuando el primer ministro Cameron dijo nunca llegarán a más de 100,000. Sí llama la atención esa indignación global. Lo interesante es que los indignados se decantan a veces para la izquierda y a veces para la derecha. No parece que sea esto una regla, no es una indignación que te lleve necesariamente a la izquierda o a la derecha, porque estamos viendo por los dos lados. Efectivamente, Sergio. A mí me parece, digamos, mucha gente lo ha dicho, el semanario The Economist, por ejemplo, dice, es que no es ya un debate de izquierdas y derechas, sino es un debate muchas veces de tender puentes o de cerrarlos. Me parece verdadero. A mí me gusta más como lo pintaba el expresidente francés Jacques Chirac, el que decía con mucha claridad, lo que pasa es que tenemos grandes consensos en el mundo y los partidos políticos los han adoptado. Pensemos en México, Sergio, pensemos en Francia. Realmente el neoliberalismo económico y, digamos, la paz americana la hemos adoptado. Es decir, Estados Unidos es por mucho el país más poderoso del planeta, lo aceptamos y aceptamos, digamos, que el neoliberalismo económico lo tenemos que ejercer. Eso en México, la izquierda y la derecha lo toman así. Bueno, lo vemos mismo a es en Estados Unidos. François Hollande, un socialista que empezó llegando, cobrando enormes impuestos y que después pues, decidió hacer una reforma laboral que habría sido calificada de liberal, pero pues porque finalmente no tiene más opción si quiere bajar el desempleo en Francia. Así es, entonces, digamos, hay esta falta de debate y entonces es probable que los electores, cuando no se sienten a gusto, sobre todo en su bolsillo, sobre todo en su futuro, y cuando de repente se sienten también desde un punto de vista de identidad amenazados porque están viendo demasiados inmigrantes, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es que los blancos están dejando de ser mayorías, ya en California dejaron de ser la mayoría, son la minoría ahora los blancos, y ese va a ser el tema en todo Estados Unidos. Ahora, Rafael, ¿qué tanto tienen que ver en este mal humor social planetario? ¿Qué tanto tiene que ver, por ejemplo, las redes sociales? El hecho de que ya no hay 3 o 4 canales de televisión que te den toda la información, que tienes una multiplicidad de fuentes de información y que cualquiera se convierte en emisor de informaciones a través de redes sociales. Ese es un gran punto, Sergio. Es un tema, yo te diría, aún poco estudiado, pero claramente esto ha ayudado, digamos,
a que la indignación sea en contra de las élites. Estas élites gubernamentales, estas élites económicas que en el pasado podían reservarse la información, ya no. Estamos viviendo información instantánea, efectivamente las redes sociales denuncian todo y me parece, digo, que esto abonado en esta malestar hacia las élites, hacia el establishment, que es lo que vemos en muchos puntos del planeta, es decir, son los gobernantes, son las élites con quien tenemos que emprender la cruzada. Déjeme ir a Estados Unidos. Está el proceso en marcha. Todos los intentos por intervenir y decir Trump no va a salir adelante o Trump es un tal por cual, lo que sea, no hicieron más que fortalecer a Trump. Hoy vemos ya una ventaja de Hillary Clinton, pero pues tampoco es una ventaja definitiva. ¿Qué tan perjudicial sería para México una presidencia de Donald Trump? Mira, yo lo pondría así, Sergio. Una presidencia de Donald Trump sería terrible para los Estados Unidos. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Para empezar. Y para ser terrible, y siendo terrible para Estados Unidos, es terrible para el mundo y especialmente para México. Cuando sobreviene un ataque terrorista en Estados Unidos, como fue en el 11 de septiembre del 2001, Sergio, yo estoy convencido que el país más afectado, primero que nada, fue Estados Unidos. Puso los muertos, digamos, ahí estaba. Y después fue México y Canadá, te lo pondré en ese orden. ¿Por qué? Porque cierran las fronteras, porque inmediatamente nos volvemos parte de la esfera de influencia, de la esfera de seguridad de Estados Unidos y nos afecta enormemente. Entonces, me parece, digamos, que primero que nada hay que pensar en Estados Unidos, porque hay tal interdependencia entre los dos países, tenemos un presente común, un futuro común, y si les afecta a Estados Unidos, nos va a afectar a nosotros. Lo que dice Donald Trump de crear un muro fronterizo es darse un balazo en el pie, eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque más o menos 6 millones de empleos de Estados Unidos dependen directamente de las exportaciones de México. No lo dice Trump, pero México es el segundo destino de las exportaciones de Estados Unidos y se necesitan 3 países para sumar México. Es decir, Estados Unidos tiene que exporta lo mismo a México que lo que le exporta a China, a la India y a Japón juntos. Es decir, absorbemos una enorme cantidad de exportaciones de Estados Unidos y en muchos ámbitos, Sergio, somos un país muy importante para los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Estamos viendo un mundo que ya no crece tanto como antes, curiosamente en parte porque hemos visto restricciones al comercio libre en distintos países del mundo, pero también porque los países están cargando cada vez más cargas sociales, tienen más cargas sociales, es más difícil ser competitivo en ese sentido. ¿Qué podemos esperar? ¿Y tú ves que este malestar social continúa, este malestar social planetario? Mira, Sergio, a mí me parece que esto mucho tiene que ver, lo que estamos viviendo, con las consecuencias de la profunda crisis económica del 2008 y 2009 en el planetario. Es decir, recordamos y lo sabemos, digamos que la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, por ejemplo, fue la más profunda que ha impactado a Norteamérica y también a sus aliados a Europa desde los 1930, es decir, y de repente como que pensamos que le íbamos a pasar sin sobresaltos. Me parece que estamos viendo el rezago de ese malestar económico, un malestar, por cierto, que Europa no acaba de salir de esto y evidentemente hay gente que está utilizando los partidos, por ejemplo, de extrema derecha en Austria, el Partido Nacional, el Frente Nacionalista en Francia, Marine Le Pen, que justamente están haciendo populismo y decir, no, son los inmigrantes los que están causando esto, cuando lo que se tiene que hacer, me parece, Sergio, es un revisionismo más sí, a fondo. Cada quien tiene su culpable, porque Marine Le Pen dice son los inmigrantes, Donald Trump dice son los mexicanos o el libre comercio. Si nos ponemos a ver, las causas son mucho más complejas. Ese es el tema. Y ahí es donde Chirac me parece que tenía razón. No aceptemos los consensos. Efectivamente, el libre comercio ha traído enormes beneficios a México, enormes beneficios a Estados Unidos y a Canadá, pero no cabe duda que sí hay ciertos sectores de la población que por la globalización y el libre comercio son afectados, Sergio. Ciertas manufacturas, por ejemplo. Entonces, ahí los estados tienen que estar muy pendientes de revisar políticas sectoriales, es decir, sin regresar a políticas industriales del pasado, sí estar más pendientes de esto. Dame un ejemplo, por ejemplo, de algún sector afectado en México, por ejemplo, y qué políticas tendríamos que aplicar. Mira, te voy a dar el ejemplo clásico, que es, digamos, el ejemplo automotriz. O sea, la industria automotriz de América del Norte ha sido enormemente beneficiada por el libre comercio. Sin embargo, en 2008 y 2009 estuvo a punto de desaparecer, Sergio. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque le iba bien, la competencia japonesa, la competencia india y la competencia china ha sido enorme. Entonces, ahí realmente tuvo que haber una decisión importantísima de Barack Obama de subsidiar, ¿sí?
de meterle recursos del Rescató a Estado, General Motors. rescató a General Motors. Y afectó a Ford, a Así propósito es. que era su principal Y competidor. ha tenido pero eso ha permitido, digamos, un renacimiento de la industria. Entonces, de repente, digamos, no hay que olvidar que los gobiernos, cuando falla el mercado, ahí deben de estar. Es un tema complejo, Sergio, pero efectivamente a mí me parece que hay que revisar este neoliberalismo económico sin revisar, digo, sin descartarlo todo. Tampoco vamos a caer, digamos, y lo que está haciendo En mucha la gente planificación central de la economía. es regresar a políticas populistas de los años 60 o 70, que sería terrible para México o sería terrible para América Latina. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Brasil, un país que no acaba de abrirse, un país, digamos, que ha vivido con mucha cerrazón y que ahora la está empezando a pagar porque le cuesta, digamos. Ahora que el mercado interno no le va tan bien y que tiene un pedazo de la economía mucho más pequeño, implicado en el mundo, le está costando mucho trabajo salir Está el adelante. caso de Venezuela, que pensó que la solución era cerrar las puertas del mercado y sustituir la inversión productiva privada por inversión del Estado. No funcionó. Desde luego, ya sabemos, digamos, que el Estado no puede ser sustituto, puede ser complementario. En todo caso, el Estado lo que tiene que hacer, y eso es lo que no nos acaba de, digamos, de caer el 20 en América Latina, tiene que dar las garantías para que funcione el mercado. Tiene que poner las reglas, establecerlas y cumplirlas, y que es donde me parece que nos aturamos prácticamente todos los latinoamericanos, con excepción de Chile, Sergio. ¿Qué deberíamos hacer los mexicanos en el caso de Trump? ¿Qué debería hacer el gobierno mexicano? ¿Debería denunciar el gobierno mexicano a Donald Trump como algunos han planteado? ¿O sería esto contraproducente? A mí me parece poco elegante denunciarlo directamente. Eso es lo que él está esperando. Eso lo fortalece, ¿no? Desde luego, él es una especie de Hugo Chávez. Hugo Chávez lo que quería era buscar pleito. Y lo que ha buscado muy bien es pleito Donald Trump. Entonces me parece, digamos, que inicialmente el gobierno de la República de México, el gobierno mexicano, reaccionó hablando de Donald Trump. Ha salido en la prensa de los Estados Unidos. Ahora me parece que se evaluó mejor y que la crítica más bien tiene que ir denunciar las mentiras de Donald Trump. Lo que sí hay que ver y tenemos que, me parece, revisar es que, y tú lo vas a entender muy bien, Sergio, desde los años 90 que se estaba instrumentando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como que nos confiamos en nuestra relación con Estados Unidos, como que dejamos de cabildear Washington, que dejamos de tener una presencia muy importante en los Estados Unidos. Y a mí me parece, digamos, que lo que necesita México es tener una presencia diplomática del primer orden, cabildeo del primer orden, no solamente en Washington, sino en Estados Unidos en su conjunto, saber llegar a los puntos nodales del poder en Estados Unidos para impedir que un populista y un mentiroso como Donald Trump pueda mancillar el nombre de México y los mexicanos como lo ha hecho. Pero para eso necesita mucha estrategia y que no se construye en 6 meses, se construye a través de los años. Y me parece que tenemos que recordar a los mexicanos que evidentemente nuestra buena relación en Estados Unidos, nuestra capacidad de hacer cabildeo efectivo en Estados Unidos es esencial para la buena marcha de México. Así te lo pondría, Sergio. Rafael Fernández de Castro, gracias por esta conversación. Buenas noches, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide, nos vemos la próxima.